donde justamente hay mayor biodiversidad marina, ¿no? Como el centro del origen de toda esta biodiversidad marina es en el Indo-Pacífico. Ajá. Marlene, buenos días, estamos comenzando, ¿viste? Si me escuchas. Entonces, vamos a concentrarnos un poquito, o sea, en la clase nos vamos a concentrar, o este curso, en la región del Caribe, porque tenemos algunas, o sea, las especies no las compartimos con las especies del Pacífico, ¿verdad? O con otras zonas del mundo, otras regiones del mundo. La mayoría estamos aquí en el Caribe, es como que lo que más nos interesa, ¿no? Aprender un poquito, como para introducir en este ecosistema. Y bueno, si alguno tiene la oportunidad y quiere ir más allá, bueno, vamos poco a poco, ¿no? Pero, digamos, en el Pacífico, por ejemplo, hay géneros que aquí hay 2 especies, en el Pacífico puede haber más de 30 especies de ese género, ¿no? Y es un poco más difícil de identificar, pues la taxonomía es un poco más dura. La persona o el investigador que ha estudiado e identificado a los corales, sobre todo en el Pacífico, es Veron. Creo que tiene una guía. Feliz día, Marlene. Bueno, creo, no tengo el libro de él, pero bueno, se puede conseguir tal vez en la red, ¿no? Bueno, vamos a comenzar a hablar. La idea de la clase es cómo irnos familiarizando para poder identificar los corales esclerantínidos principalmente, ¿ok? Vamos a hablar ver algunas especies de octocorales que están asociadas a los arrecifes de coral y unas esponjitas, ¿no? Como las más comunes. Y algunos otros organismos, pero yo sé que ustedes tal vez saben cómo es, uno se va como especializando en cada grupo taxonómico y eso es un mundo aparte, cada grupo, ¿no? Entonces, recuérdense que la materia es ecología de arrecifes coralinos, como todo. En la ecología, ¿verdad? Estamos hablando de todo el ecosistema, que es la población, individuo, población, comunidad y ecosistema como tal. Entonces hay como diferentes niveles que podemos estudiar en un ecosistema, ¿no? Igual podemos estudiar a los arrecifes de coral en los diferentes niveles ecológicos, pues. No puede ser solamente estudios en la población de una especie en particular, por ejemplo, en ese nivel. Entonces, hay estudios para ese nivel. Hay otros que evalúan las comunidades, estudian las comunidades de organismos sésiles, por ejemplo, de los arrecifes. Entonces, uno va como limitando los estudios. Y bueno, vamos a tener aquí algunos especímenes, entonces podemos interactuar un poquito justamente para irlos familiarizando con los corales esclerantínidos de Caribe. Pero recuerden que los arrecifes de coral están conformados principalmente por corales duros, ¿verdad? Los esclerantínidos. Este es un arrecife que, fíjense las formas de crecimiento, ¿verdad? Todo esto es la base del suelo marino de los arrecifes. Recuerden que es el carbonato de calcio depositado por el crecimiento de los corales. Entonces, si ven más o menos, si ven la foto, ven las diferentes formas, por lo menos, de crecimiento, ¿no? Entonces ya eso te indica que hay diferentes especies, por lo menos de corales duros, ¿ok? Si uno hace tal vez un zoom de esa foto, puedes ver o puedes observar otros organismos asociados que están ahí, pero el que domina como tal es los corales esclerantínidos, los corales duros. Entonces, bueno, lo primero que nos enfocamos es las formas de crecimiento, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay como 7 diferentes formas de crecimiento generales de los corales esclerantínidos. Entonces los podemos clasificar, ¿verdad? Según esa forma de crecimiento, en los ramificados, que serían como este que está acá, con los pilares, que es el que está aquí atrás, ¿verdad? Hay otros tipos de tipo de crecimiento cerebroide, o de cerebro, que son estos, los incrustantes, que son como estos que están por aquí,
los monticulares, que parecen como unas montañas, que son estos dos, los foliáceos o platos, ¿verdad? Que son como las, si ves un plato, pues son como unas láminas muy finitas. Hay otras formas de crecimiento que son como tipo hongo y los tipos flor o copo. ¿Okay? También existen corales. Okay, todos estos, fíjense, son colonias. Okay? Están conformados por la unión o la división de varios pólipos, ¿verdad? Entonces tenemos los pólipos y lo que estamos viendo aquí son los cálices, ¿no? De los pólipos. Pero existen especies de corales que son de un solo pólipo, o sea, de un solo, exacto, pues no forman colonias, ¿no? Que se llaman, no, le podemos denominar los corales solitarios, ¿okay? Que solamente están conformados por un solo pólipo. Entonces, bueno, vamos a ir abriendo cada uno un poquito y hablar cada una de esas formas para irlo familiarizando y ponerles tal vez algunos ejemplos, ¿no? Unos nombres ya de especies. Entonces vamos a empezar por los ramificados y pilares, que están acá. ¿Ok? Entre los ramificados, ¿ok? Vamos a hablar con los ramificados, ¿no? Son justamente los que tienen como forma de ramas. Tienen como una base, como un tronco, vamos a decirlo así, que está como por acá. ¿Ok? Y de este tronco salen las ramas como tal. Entonces hay unos que esos tipos de ramas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de forma solamente, ¿ok? Las ramas son como más planas, ¿verdad? Son como planas, ¿verdad? Entonces este es el que lo han denominado comúnmente, que es el corno de alce, ¿ok? Y es el Acropora palmata. Fíjense, este es un zoom de los coralites, pues de la superficie de la colonia, y vemos justamente los coralites que están acá. Cada coralite, ahí sale un pólipo, ¿verdad? Es un pólipo. Entonces, bueno, fíjense el tamaño, cómo podemos taxonómicamente identificar los corales, o sea, ya a nivel de taxonómico, bueno, lo primero es la forma, ¿no? La forma de crecimiento. Eso ya es un indicio, ¿no? Ya lo puedes ir dividiendo, clasificando. Después es la forma de los coralites, ¿verdad? La forma de justamente, no sé si lo ven, no, porque tengo que compartir, ok. La forma de los coralites, el tamaño de los coralites, ¿verdad? Es justamente ya un carácter ya taxonómico como tal que podemos identificar. Déjame, yo no sé si, ustedes también ven la pantallita, ¿verdad? ¿Dónde estoy yo? Porque aquí tengo un fragmento de la Acropora palmata, ¿ves? No sé si lo ven, sí, ok. Entonces, para tener justamente la foto y en viva, vamos a decir, del coral vivo, versus el esqueleto de la especie, ¿no? Entonces, esta es fíjense, esta es una parte, un fragmento de justamente de esa rama como tal, ¿no? Entonces, aquí está la parte unida de la rama, ¿verdad? ¿Ok? Y este es justamente como la rama como tal, ¿no? Entonces, si le vamos a hacer zoom, fíjense la forma, no sé si los ven los coralites, ¿no? Como zoom. Entonces ya ahí es el tamaño. ¿Sí? Sí, sí se ven. Sí, sí se ven. ¿Sí se ve? Es algo, o sea, son chiquiticos, ¿verdad? ¿Sí lo logra ver? Ok. Este es el Acropora palmata, él es muy común en los arrecifes del Caribe y también es donde lo vamos a encontrar, ¿no? Eso vamos a hacer al final un poco hablar de dónde ellos es común, a qué profundidad se encuentran. Entonces, bueno, lo dejamos por aquí al lado. El otro que es muy común, que es otro acrópora ramificado, es el Acropora cervicornis, ¿verdad? Que es este que está tal cual. Ya las ramas son más finas, hacen como una base, de repente las colonias es como un enjambre, pues, o sea, es como una cantidad que no le ves como un tallo inicial, sino identificar ese tallo no es tan fácil como el Acropora palmata, por ejemplo.
Ellos pueden, no son tan altos, no tienen las colonias de los acróporas de cacho de venado o acróporas cervícolas no alcanzan una altura como comparada con la acrópora palmata, pero pueden abarcar una gran parte del sedimento. Aquí está la parte del zoom y aquí, bueno, aquí hay una ramita, fíjense, de la acrópora palmata. Claro, aquí está muy deteriorada, ya está muy erosionada, entonces los coralites ya no se logran identificar bien, ¿verdad? ¿Okay? Pero fíjense los tamaños, ¿no? Ok, esos son los principales especies que tenemos ramificadas, pero podemos tener otras que no las tengo aquí, no las tengo en la foto, son las porites y las madraces. No sé si han visto algunos de estos que también son ramificados, ¿verdad? No son tan altos como, tampoco son colonias tan altas como el Acrópora palmata. Las ramas son más gruesas, ¿ok? La forma del cáliz justamente es la parte taxonómica en que los podemos diferenciar, pero por las formas, fíjense que uno las puede ya diferenciar un poco, ¿no? Identificar o por lo menos el llegar al género. Estos son los porites, porites. Parecen como unos huesitos. Los huesitos de Pebbles. ¿No se acuerdan de Pebbles? Tal cual. Sí, se parecen como deditos. Sí. Y hay otros que son estos, que son los madraces mirabilis, ¿verdad? Fíjense los tamaños, la diferencia de los tamaños, ¿ok? Es un poquito sí, tiene ramificaciones, y ellos, déjame ver, por ahí al final tengo fotos de ellos. Pero bueno, para terminar de ver, observo, o sea, que les quede claro que por la forma de crecimiento pueden llegar. Una cosa que se me olvidó, hay una guía que, bueno, que es casi que la Biblia de uno, que es esta, la del Human. No sé si la han podido observar en alguna parte. Y bueno, ahí yo tengo el viejo. Bueno, sí, esto es viejito. Fíjense también, el Human tiene sus fotos, ¿verdad? Tiene justamente el esquema que les acabo de colocar, ¿ok? De formas de crecimiento, y tiene sus fotos, ¿verdad? Con la especie. Entonces ya por formas de crecimiento uno es más fácil, puedes utilizar la guía, pues, y irte familiarizando con ellos. Yo, por lo menos, yo soy muy así como, me quedan mucho las imágenes, entonces de repente los nombres dudo, pero la imagen es algo que tú dices, déjame buscar la foto y ya era algo así, o sea, es como, te ayuda muchísimo las guías con fotografía. Ok, el corales estos que son tipo pilares, es el Dendrogira cylindrus aquí en el Caribe, que lo llaman coral falo, ¿verdad? O son como las catedrales del mar. A veces hubo una persona que la identificó así, como la generalizó así, parecen unas catedrales, y de verdad que sí. No tengo aquí una parte en vivo, pero son muy característicos, son formas como unas formas de columna, ¿verdad? Y si se hace zoom oye, hay otra foto que tiene como que el zoom de la superficie, cómo está organizado los coralites, él tiene como forma de mendroides, ¿no? O sea, no tienen los coralites cada uno por separados como los que acabamos de ver, ¿ok? Sino justamente esa forma de mendroides que lo vamos a ver en la próxima. ¿Okay? Ajá, los tipos de cerebros o cerebroides, ¿verdad? Que justamente estos corales, la superficie, como están organizados los coralites, son fusionados, ¿verdad? Entonces te da como una idea de meandros, ¿verdad? Donde tienes las crestas y los valles, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la clase pasada. Los dendrogiras, si tú te acercas, el patrón que tiene la superficie, como están arreglados los coralites, es de esta forma. ¿Okay?
Bueno, entre los cerebros los más comunes es el Colpofilia natans, ¿ok? Él se identifica un carácter taxonómico que puedas identificarlo en el campo, son que las crestas, a comparación con los que vienen, es que las crestas de ellos son más gruesas, aquí, ¿verdad? Los valles son como más profundos, y en la cresta tiene como un pequeño surco, como un pequeño hundido, si lo ven acá. ¿Okay? Ese es un carácter taxonómico, pero perfecto. Cuando tienes la duda, te vas justamente a este surco de la cresta, que está en la parte central de las crestas, y ya lo puedes identificar con seguridad. Los Colpophilias natas son, se me fueron como 3. Wow. El coralite está ahí en la cresta, profe. ¿Perdón? El coralite está en la cresta. No, fíjate, los coralites es todo esto. Recuérdate que en este caso, okay, el coralite, recuerda que es la estructura de carbonato de calcio, okay, es como el exoesqueleto de cada pólipo. En estos casos, esas paredes del coralites, ¿verdad? Está fusionado con el pólipo vecino, con el coralites vecino, ¿ok? Entonces, genera, ¿ok? El patrón lo que logras observar es estas crestas, que son las paredes de los coralites, ¿verdad? Fusionados, y en el valle está justamente el cálice, o sea, no está la boca del pólipo, ¿no? Es esta parte. Y lo que se ve acá son los septos, donde salen los tentáculos. O sea, el pólipo está en el valle. Exacto. La boca del pólipo, digamos, está acá. Y ¿ok? Y lo vas a, pues, o sea, si haces un zoom, no sé si, no hay una identificación como tal. Justamente, mira, aquí hay una esquemita, que está justamente ese. Yo sé porque a veces como que uno no le cuesta a uno de entender cómo se organizan los pólipos, ¿verdad? Voy a buscar el esquemita. Acá, justamente. Sí, aquí te lo voy a poner, ¿ves? Aquí está. ¿Ok? Ah, ok, ya. Ajá. Entonces imagínate ver este esquema, ahora verlo en la colonia Amigo, ¿no? Donde justamente en los valles están la boca de los pólipos, y estas son las crestas, las paredes de los coralites que están fusionados uno con otro. O sea, los pólipos no están separados, están como unidos, ¿verdad? No tienen ese tabique, esa pared entre uno y el otro, en comparación al... Aquí no está como pues. Sí, exacto. Aquí está, algo así. Las paredes están fusionadas. Sí. Entonces se forman justamente esas crestas y esas formas de patrones como de meandros, ¿verdad? ¿Te recuerdas a los meandros de los ríos? Okay. Entonces ya por ahí es un carácter fácil de por lo menos irlos clasificando, separando. Las formas, fíjate, es algo más masivo, ¿verdad? No tiene ramificaciones, en este caso. Es tipo de forma como de domo, pues. Estos corales son un tipo de crecimiento de tipo domo. Este es el Diplorea labyrintiforme, ¿verdad? Que justamente también tiene estas crestas y los valles. Las crestas en este caso pueden ser un poco más anchas que en el caso anterior, y tiene como un patrón, ¿verdad? De meandros, son como muy pronunciados. Los valles son como muy pronunciados, más profundos, comparados con los pseudodiplorias, ¿ok? Yo sé que, fíjense, si este es el pseudodiploria, la colonia, aquí está el zoom de la superficie, también fíjense el patrón que tiene forma
de meandros, ¿verdad? Que justamente tiene crestas y valles. En este caso, los valles no son tan pronunciados, okay, como en el caso del Diplorea labrysciformis. Y los patrones, fíjate que el Diplorea labrysciformis tiene como un patrón siempre de meandro, ¿no? O sea, siempre es poco común que encuentres que las crestas sean como paralelas entre sí. En cambio, en el Diplorea se puede observar en unas partes que esas crestas pueden estar en forma paralela. Fíjense, aquí en esta foto vemos dos colonias de Pseudodiplorea estrigosa. ¿Okay? Aquí esta es una, la de la derecha, y aquí hay otra al lado izquierdo. ¿Okay? Y vemos justamente el borde de contacto entre ellas dos, que sería esto. ¿Sí? Juntas pero no revueltas. Juntas pero no revueltas. Ajá. Entonces, fíjense, ahí es curioso. Ahí se puede dar que hay como un reconocimiento de los tejidos cuando, si son fragmentos de una misma colonia que se fueron fragmentadas y después, cuando empezaron a crecer por separado, se encuentran, ¿no? Y algunos casos se ha visto que hay como un reconocimiento entre ellas dos y se logran unir. En este caso, como son colonias diferentes, o sea, genéticamente diferentes, justamente tal vez no hay esa unión, no hay esa fusión como tal, sino se mantiene ese borde de contacto que tú puedes diferenciar que son dos colonias diferentes. O sea, cada colonia mantiene su característica genética. Exacto. No se llegan a cruzar. No. Recuerda que se cruzan es por reproducción sexual y es por la parte de gametos y todo esto loco. Cuando están dos colonias en contacto, ahí ellas no hay cruzamiento. ¿Ok? Yeah. Se tiene que usar toda la parte reproductiva para formar una nueva colonia. Ok. El otro Pseudodiplorea que hay, la otra especie es el Clivosa. Tal vez no forma esas colonias tan grandes como esos domos del Estrigosa. Es más finito, los valles y las crestas son como más finitas, las crestas son más estrechas, menos pronunciadas que el Estrigosa, ¿no? Cuando lo comparamos acá. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si tenemos dudas, ¿no? De estas especies de corales de cerebro? Justamente el ancho de las crestas, como ese patrón, si hay un patrón entre las crestas, en el caso, por ejemplo, el ancho de la raya, el ancho de la cresta, también los septos, ¿no? El tamaño de los septos. Eso ya es una parte dura con la parte de taxonomía como tal. Entonces necesita sacar un pedazo del esqueleto de estas colonias y revisarlas en el laboratorio, bajo una lupa, con una clave y todo esto. Pero la idea es que ustedes sí van a snorkear, ¿verdad? O a bucear, se puedan ir familiarizando con las diferentes especies de colonias sin llegar a ese punto de taxonomía. Ok. Ajá, otro que tiene, que es tipo de cerebro, con ese patrón de meandros, ¿verdad? Es las meandrinas meandrites. Ellas, a diferencias, un carácter taxonómico diferente a los anteriores, son que los septos, si los encuentras, son como más gruesos y como más anchos, y los puedes lograr como a simple vista, poder observar, a diferencia, fíjense esta colonia, esta foto versus tal vez esta, no llegas a ver los septos como a simple vista como en las otras especies. Por aquí hay una. Bien, perdón. Se me había olvidado a los amiguitos que tenía aquí atrás. Fíjense. Este que está acá es el Diplorea labyrintiforme, ¿verdad? Fíjense el patrón.
Y también como que la voy a poner como una escalita aquí. Sí, lo ves. O sea, si ustedes tal vez con una reglita o algo, lo pueden medir, ¿no? Es como para tener la escala. Eso también es bueno, si tienen dudas y tienen una cámara de fotos, siempre poner una escalita, una escala, una reglita o algo, que ustedes sepan las medidas para poder comparar, ¿verdad? Estar seguro de los tamaños de las colonias o de los justamente de los coralites. Este es el Diploria labyrinthiforme y este está acá es el Diploria strigosa. O sea, fíjense que a simple vista se ven como que las diferentes formas, sí, los tamaños, ¿no? No sé si lo ven. Este en particular tiene como un ombliguito acá, pero no es tan común, ¿ok? No es que es algo taxonómico como tal, de identificar. Es así. Esta es. Y, ok. Y los mandrinas serían. Fíjense cómo están organizados se ve a simple vista los septos, ¿verdad? A comparación con los otros. ¿Sí o no? Sí. Es difícil explicar así, perdón. No, sí se ve, profe, se ve. Sí, ok. Ok. Al revés, ok. Y no, yo estoy ahí, lo que estoy grabando la pantalla con el otro. Ok, perfecto. Y aquí tengo fíjense los tamaños. ¿Perdón? Cuando mostraste el Diploria strigosa, que tiene el huequito, ¿es de ahí donde empieza a crecer? Sí, no necesariamente. Estos huequitos podría ser por un bioerosionador. Otro organismo que ellos viven justamente dentro de este carbonato de calcio y forman estos huequitos. Entonces por eso les dije, no, esto no es taxonómico del coral como tal. ¿Ok? ¿Sí? No. Es esto. Yo tengo una foto, después se las comparto en el grupo, que es de una Diploria bellísima y el centro se ve como con otro color. Entonces yo le pregunté a David, ¿eso es una enfermedad? Y me dice, no, es que eso es como un crecimiento, no sé, porque se veía, pero se veía sano, pues, sino que el color de una parte del centro era otro color diferente. Interesante ya. Sí. Fíjense las formas de crecimiento de estos que son como de domo, ¿verdad? Entonces, aquí, esta es la parte donde se adhirió el sustrato para crecer. ¿Ok? Está así, en el sustrato. ¿Ok? Tal cual. Estos también, el Diploria labyrinthiforme. Los meandrines pueden tener formas de domo, algunos. Hay otros que son como más tipo plato, o sea, es como más plato. Fíjense que no abarcan tanto, no crece tanto como, bueno, la forma de esfera como ¿no? Es como una forma más de plato en este caso. Y por atrás, abajo, es justamente donde estaba pegado en el sustrato. Así. Y por aquí hay uno que es un recluta. ¿Okay? Los reclutas, digamos, es la colonia nueva que está creciendo, ¿verdad? Que fue producida o se originó por reproducción sexual, o sea, un pequeño pólipo, ¿verdad? O una pequeña larva, bueno, exacto, una larva producida por fecundación, se asienta al sustrato, cambia, se va cambiando a pólipo, se produce una metamorfosis al primer pólipo. Ese pólipo se reproduce asexualmente, ¿verdad? Y forma el recluta como tal. Y empieza a crecer ese recluta para una colonia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos en el campo, ¿verdad? Poder decir, bueno, esta colonia es un recluta. Ya se ha estandarizado que colonias que son menores de 5 centímetros de diámetro son reclutas. ¿Okay? Entonces, fíjense, este señorito es un recluta de un pseudodiploria strigosa. Fíjense el tamaño. Se lo ves perfectamente, que le ves todos los bordes. O sea, ahí es cuando tú dices, bueno,
podría ser un fragmento, ¿verdad?, de una colonia grande. Pero cuando empiezas a verle los bordes, ¿ok?, te das cuenta que no, que es es el borde de crecimiento como tal, ¿no? Él está pegado a una roca, eso sí, ¿sí? Esta parte es una roca. Y en la colonia como tal no sé si la logran ver, que es esta parte solamente. Él va a empezar a crecer ahí, es un recluta ya, ¿ok? ¿Sí? ¿De cuánto es la medida? Sí, los reclutas, por ejemplo, aquí tiene, sí, bueno, 5 centímetros de diámetro máximo, que lo mides, en este caso. Entonces lo puedes considerar como recluta. Cuando están mayores a 5 centímetros ya podría ser ya considerado un adulto, pues. Entonces puede ser capaz de reproducirse, ¿ok?, sexualmente. O sea, se puede decir que a partir de los 5 centímetros alcanza la madurez sexual. Exacto. Exacto. Claro, ahí también tienes que conocer la especie un poco, ¿no? Porque ya hablamos un poco que hay corales que no producen colonias, no tienen colonias, ¿verdad? Sino es solamente un pólipo, son los solitarios. Entonces ahí tú dices, bueno, nunca va a llegar a ser mayor de 5 centímetros, entonces nunca se va a reproducir. No, pues, pero sí se puede reproducir sexualmente. Exacto. Ok. O sea, también ahí depende mucho de la especie como tal, de conocer la especie. Por ejemplo, a otra almendrina, que es la Danae, fíjense que las crestas son mucho más anchas y mucho más pronunciadas que las almendrinas, ¿no? Entonces ahí van viendo las diferencias entre las especies de un mismo género, pero en general se separan con las pseudodiplorias, ¿verdad?, y la colporfilia por los septos. Es característico, se pueden ver los septos perfectamente en las almendrinas a simple vista, ¿no? Los septos son estas láminas que están acá, que van de la cresta hacia la boca del pólipo. Ok, hay otros, que es las isofilastreas. No tiene, fíjense, está como entre que a veces puedes ver como que el pólipo perfectamente, o sea, encerrado con sus paredes, pero en algunas partes de la colonia ves como los meandros, ¿verdad?, como las uniones, más que en este caso. Ahí van logrando diferencias. Ellos en el día los ves, te llama mucho la atención porque les ves justamente el tejido vivo, son como muy carnositos en comparación con los otros. Fíjense, estas fotos son tomadas durante el día, cuando los pólipos están contraídos, ¿verdad? ¿Sí? No están, en general, ellos no están expuestos. Pero las isofilastreas se caracterizan por eso, porque tiene el tejido, se le ve el tejido carnosito de la colonia durante el día. Comparado, por ejemplo, con las meandrinas. Las meandrinas tú lo ves y parecen una roca, ¿verdad? Cuando te metes en la noche, ves otra cosa, que es como esta alfombrita, tal cual le ves los tentáculos expuestos, perdón. Durante el día parecieran como una roca, pero claro, te llama la atención por el patrón, ¿verdad? Dices, ya esto no es una roca, porque tiene como un patrón diferente, ¿verdad? Que tú dices, esto ya es algo que algo lo ha producido alguien, ese patrón. Ok, entre los monticulares, que son estos grandes, como de formas de montañas, tal cual, son a diferencia de los anteriores, es como un domo, como más redondeado, más tipo esfera. Los monticulares parecen unas grandes montañas, tal cual. El más característico son el Orbicela faveolata, ¿ok? Que digamos, hay dos especies de orbicelas, ¿ok? Antes las llamaban Montastraea, Harren, tal vez los conocías así. Ese género cambió hace ya un par de años y ahora los denominaron Orbicela. Entonces está el Orbicela faveolata y el Orbicela
anularis, ¿ok? Orbicelas faviolata y orbicelas anularis. Y le voy a dar las diferencias. Ellos ambos, ahí está la orbicela francis, son 3 orbicelas que hay. El orbicela faviolata se caracteriza en la colonia, si tienes la duda, ¿no? Es justamente cómo termina. Fíjense donde termina la colonia, ellos se caracterizan como que fueran unas faldas, ¿ok? Tal vez ven aquí en esta foto cómo terminan esta parte, ¿no? Que es como tipo faldas. Y ahorita, cuando, digo que a veces uno entra en la duda porque cuando ya los arrecifes de coral, digamos, hay algunos que están muy afectados, muy deteriorados. Por ejemplo, si tú vas a Morrocoy y te encuentras con orbicelas, pues empiezas a dudar si es el orbicela faviolata o es el anularis. Entonces, ¿por qué? Porque estas colonias ya están muy deterioradas, entonces no le vas a ver esa continuidad de tejido vivo, ¿no? De coralites vivos. Entonces, cuando la colonia está sanita, pues ahí no hay pele. Por la misma forma, tú dices, esta es una misma colonia y hasta aquí llega, la puedes limitar perfectamente y la puedes identificar por esta, como termina, que es como tipo falda, ¿ok? Ellos se caracterizan, pues fíjense, los coralites, ¿verdad? Están separados unos de otros y son pequeños, ¿ok? Aquí tengo... Me quedó pequeño. Fíjense, esta es una parte, es como, digamos, es un fragmento de esas colonias, ¿no? Es como la parte de la cresta, bueno, si es una montaña, ¿no? La parte del ápice de la colonia, ¿ok? Fíjense el tamaño que podría alcanzar en comparación con otros, ¿verdad? Estas son colonias grandísimas, los orbicelas son uno de los principales, con los acróporas, ¿verdad? Con los acróporas. Y los orbicelas son los principales especies, ¿okay? O géneros que justamente van a construir los arrecifes de coral del Caribe, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuánto mide estas colonias de orbicelas? Ellas pueden medir de altura solamente, puede ser más de 2 metros de altura, ¿ok? Y de diámetro máximo, que es lo que se mide, ¿no? O sea, te pones sobre la colonia y mides justamente el diámetro máximo de la colonia, pues, bueno, hay unas que alcanzan más de 2 metros. Son los grandes formadores de los arrecifes de coral del Caribe. Ok, el Francis. No está la foto del anularis ni del Francis. Déjame. Voy a preguntarlo aquí. Para compararlo una vez, ya que estamos con el mismo género del orbicela. Pero se las voy a buscar aquí rapidito para que las puedan diferenciar de si van en el campo. Fíjense. La que está aquí en el medio, ¿verdad? Ese es el orbicela faviolata, ¿verdad? Que es como una montaña con una falda, termina en falda. Se lo ven así. ¿Okay? El otro orbicela, que es muy común, es el orbicela anularis, que es este que está acá. Ellos forman como pilares, pero son como unos pilares, ¿ok? Y se diferencia del Diplorea, del Dendrogira cilindro, que también tiene pilares, de la forma, del patrón de los coralites. Estos están divididos, ¿verdad? En el Dendrogira están como fundidos como meandros. ¿Okay? Las coloraciones y la forma del coralite son muy similares en estos 3 géneros. Y este es el Francis, que le es como se parece un poco al faviolata, ¿verdad? Que es este. Pero la superficie le ves a veces como aquí está,
como que se aglomeraran y a veces están como un poquito más blanquitos, ¿no? Eso es característica del Francis. A veces uno tiene la duda, entonces, bueno, está blanqueado. Entonces, por algunas identificaciones ya vemos que realmente esta especie y es una característica de esas formaciones irregulares en la superficie y así como más blanqueadas que el resto de los otros pólipos. Y no termina en falda como el Orbicela. Sí, los Francis las colonias de los Francis no son tan grandes como llegan a las fabiolatas, ¿verdad? Claro, ahorita te digo, antes era como más fácil identificarlos porque estaban sanos todos, entonces las dudas a veces te dan cuando en los arrecifes ahorita que están deteriorados, entonces bueno, esto es un fragmento, a veces, por ejemplo, estás snorkeando, ¿verdad? Estás en la parte desde arriba, viendo hacia abajo de las colonias, y podrías, a veces te da la duda, porque hay unas partes de estas colonias que están muertas ya, ¿no? Entonces tú dices, ok, y ves la parte viva, este es una Orbicela fabiolata, y empiezas, bueno, ok, déjame medirlo. Entonces ahí empieza la duda, porque hay partes que están muertas, entonces, pero de repente más allá, o bueno, así, centímetros o más allá, está otra parte viva. Entonces, delimitar la colonia como tal, cuando están muy afectados, es un poco más difícil. Tienes que buscar justamente esos bordes de crecimiento de las colonias que a veces cuesta separarlos cuando las colonias ya están muertas, o a veces cuando están vivas igual, porque se unen, o sea, justamente tienes que buscar ese borde de crecimiento de contacto de una colonia con la otra. Y a veces se lleva su trabajito, no es tan fácil como tal. O sea, lo que te quiero decir es que no están aisladas ellas solas ahí, tú dices, perfecto, la puedo medir perfecto. A veces cuesta mucho más porque dependiendo si las colonias vecinas son también de la misma especie, ahí tienes que justamente ver el borde, delimitar bien la colonia antes de medirla. Este es el Montastraea cavernosa, este sí se quedó como Montastraea. Ok, el pólipo de él es mucho más carnoso que los anteriores, ok, y más grandes. El diámetro del pólipo, no tengo las medidas acá, pero yo creo que está como fácil de un centímetro, o sea, es bastante más grande comparado con este pequeñito que está acá. El que lo tiene en la escala, se ve. Ok. Sí, el Montastraea cavernosa lo ves también como muy carnosito, le ves como tejido vivo comparado con los otros. Si ustedes lo tocan, que no deberían de tocarlos, tocas y es suave porque tienes el tejido ahí mismo. En cambio, si le pasas por mala suerte o tocas el Orbicela fabiolato o el Anularis o el Francis, si lo sientes que es más áspero, ¿no? Porque justamente le ves los septos, o sea, le ves como que el esqueleto está como, el tejido es muy finito, entonces el esqueleto está como más superficialmente, vamos a hacerlo así, o sea, le puedes ver los septos perfectamente acá comparado con este, ¿no? A este tú le ves que está como más carnosito, que tiene como un tejidito. Ok, hay otros monticulares que de forma monticular, que crecen de forma monticular, que son los Siderastreas, ¿ok? El Siderastrea radia, fíjense, aquí hay la forma de crecimiento, ¿verdad? En esta foto, ok, aquí vemos varias especies, ¿sí o no? Este que está acá, este es el Siderastrea, ¿verdad? Estas ramitas que están acá, ¿son qué? Octocorales, ¿verdad? Ajá. Y este que está aquí es otra especie, que ya la vimos, ¿verdad? Parece un pseudodiploria estrigosa, está acá. ¿Okay? Entonces,
no, a veces es un rompecabezas y delimitar una colonia con otra a veces cuesta, ¿no? Porque a veces a ellos les crecen, nunca los había visto, este es grande, este sí era grande, este sí era grande, este estaba en los rocos. Y aquí un poquito, si le ves el patrón de la superficie, ¿verdad? Ves que los pólipos están separados, que tienen sus cálices separados con sus paredes. Y, no tengo ninguno aquí. Ahí lo llaman, lo diferencias con los otros. Ellos, digamos, el cáliz es como muy pronunciado. Okay, las paredes son como, es como muy hundido, pues donde está la boquita del pólipo. Entonces, lo llaman así, o generalmente lo decimos nosotros, bueno, ese es como que el del acné, ¿sabes? La piel así tipo acné, que los caracteres así tal cual, es un carácter que lo puedas identificar o que te vayas a identificar, para poderlo identificar, ¿no? Si lo llaman así, el tipo acné. Hay otra especie de estrella que es el radiance, que es esta acá, ¿ok? Es más finito, está más en la parte más o menos del arrecife, que puede estar hasta los 3 metros de profundidad. Eso también es un carácter que tú dices, bueno, que dependiendo de dónde te encuentres en el arrecife, qué profundidad estás, puede estar asociado a algunas especies. Entonces es como más probable que dices, este es el de la estrella radiance y no te logras equivocar. Por ejemplo, si le ves los pólipos, ¿verdad? Los cálices, son como irregulares y forman como, no son hexagonales como tal de las paredes del cálice, pero sí tienen no son redonditas perfectas, ¿no? Comparados, por ejemplo, con el Ornithiella, que lo vimos anteriormente. Ok, otro que crece así de forma monticular es el Borytes astreoide. Mira, que crece de estrellas, si sabía que tenía uno. Fíjate, este es el Cederastrella, el anterior, el Cederastrella siderea. Perdón. Okay. Este es el Cederastrella siderea. Fíjense como los valles, ¿verdad? Son como más pronunciados. Y son como... Este es el Cederastrella siderea y este es el Borytes astreoide. Fíjense el tamaño de los cálices, ¿no? Este es chiquitico. Este parece como que si fuera el tamaño de una aguja, de un alfiler. O sea, es nada, no lo logras ver comparado con esto. ¿Ok? Este es el Borytes astreoide. Acá está. Entonces, cuando lo ves en el campo, fíjense, le ves. A veces ellos pueden tener los tentáculos extendidos, ¿ok? Pero son muy finitos, ¿sabes? No le logras ver perfectamente el pólipo, los tentáculos, el detalle como tal, a menos que te vayas con una lupa y tal. Ellos en algunas partes del arrecife o en algunos arrecifes, ellos pueden crecer también como tipo así de tipo plato, que es la foto del lado derecho. Pero ahí justamente te vas ya con la parte taxonómica, que es la forma del coralite, ¿no? Y las medidas y toda esta parte más laboriosa y más científica. Ok, hay unos que son pequeños, que las colonias no alcanzan grandes tamaños. Esta es la Fabia fragum, ¿verdad? Y la llaman generalmente la pelota de golf. Porque tal cual, el tamaño de ellas es de una pelota de golf. O sea, una cosa pequeñita. La encuentran en la parte somera del arrecife. La pueden encontrar ahí. Y los patrones, fíjense, pueden tener, se ven los septos, hay unos, recuérdense que hay unos que los ves como más anchos que otros. Eso ya es una parte taxonómica que lo puedes identificar bajo la lupa, justamente. También está el Nicocoenia stochassi.
pueden, digamos, tiene esa forma así monticular, pero más o menos pequeña. El dicocoene, en comparación con los otros, fíjense, el coralite es como tal. Ellos no tienen como un patrón, no es homogéneo, ¿ok? Fíjense las formas, hay unos que son como más alargados que otros. Es muy heterogéneo en los coralites de una misma colonia. Es una característica de dicocoene. Los tamaños, fíjense, ya los logras ver a simple vista, comparado con, por ejemplo, con el polites asteroide, que no los logras ver. ¿Ok? Ok, y los corales solitarios, ¿verdad? Que solamente es un solo pólipo. Los más comunes son los escolimnias. Ellos se caracterizan por estar como en las partes, en las grietas o en zonas como muy crípticas del arrecife, ¿verdad? Fíjense, es un solo pólipo, él puede medir, o sea, puede ser de este tamaño el pólipo, ¿no? O sea, con más de 5 centímetros. Tienen un tejido, ¿verdad? Se le observa a simple vista el tejido, y si lo detallan un poco, le ven como unos dientecitos que están acá, ¿verdad? Eso justamente es la forma taxonómica para poder crear un carácter taxonómico entre las especies de escolimnia. Que estas son las láminas, ¿ok? En el cálice. Entonces, claro, cuando lo tienes que extraer para poder llegar a la especie que es. ¿Ok? Llegar a la especie en el campo es un poquito más difícil que las otras. Es muy carnoso. ¿Okay? Ellos a veces tienen unos colores espectaculares, son verdes así fosforescentes o naranjas fosforescentes, tienen unos colores muy, muy llamativos. Ok, hay otros que ya tú ahí no sabes dónde colocarlos, que son los madrasis, que eran como estos, pues, parecieran estos, ¿verdad? Pero estas forman como colonias como más, no tiene como la forma ramificada como este, que tú le ves la base y las ramitas. Este es como más masivo, en este caso, el madrasis de cactus. Este es el madrasis mirabilis. ¿Okay? Tiene también los cálices, son pequeños comparados con las otras especies. Ajá, estos no son solitarios, los puse, pero no son solitarios para nada, se me fueron, perdón. Otro que es común y que es muy carnoso es el musa angulosa. Parece la escolimnia, ¿ok? Pero ahí sí le ves varios pólipos, ¿ok? Y es muy, muy carnoso. El musa angulosa es uno de los corales, uno de los más bonitos, me parece a mí particularmente. Y hay otros que tienen una forma de crecimiento tipo florocopo, ¿okay? Que tal cual parecieran un racimo de flores, tal cual. Fíjense la forma de crecimiento, tienen como un centro donde crece, donde se origina, ¿verdad?, la colonia, y después se va como, no se ramifican, sino justamente salen los pólipos, ¿verdad?, los cálices, pero tiene esa forma de crecimiento como tipo ramillete, digamos, así, tipo flor. Esta es la hermosa y este es... Fíjense, este es el Esmelia fastigirata. Fíjense el crecimiento, ¿ves? Que es como que se forma una flor tal cual del tallo y arriba los cálices, ¿no? Esta es una parte de una colonia como es. Ellos durante el día a veces los puedes ver con los tentáculos extraídos como en la foto de abajo. Y fíjense, uno de los caracteres también que es fácil de identificar en este caso de la Esmelia fastigata es que entre un cálice y el otro vecino hay una separación entre las paredes. En la mayoría de los casos. En este caso en particular, o en fíjense que si hay una unión porque están reproduciéndose asexualmente, porque está produciéndose otro pólipo acá. Después a la larga aquí esta pared se separa, ¿verdad? Y van a formar justamente los cálices así separados. ¿Okay?
Ajá, este que tengo aquí es el musa angulosa, que era este que está acá. Fíjense el tamaño de los cálices, ¿no? O sea, mucho más, es uno de los caracteres taxonómicos. Le ves perfectamente las láminas, los septos, ¿ok? Y se forman la colonia. Los escolimias podrían parecerse un poquito a este, pero es solamente un cáliz. ¿Okay? Y son como más achatados. Okay. No sé si habían visto algunos de estos. Ok, el otro que es muy común es el Tubastrea coccinea, okay, que es este anaranjadito. También se pareciera al esmiria, ¿verdad? Que es como tipo flor así, ¿verdad? Como un racimo. Y bueno, es muy característico, muy digamos, por los colores uno lo puede identificar fácilmente. Aquí están contraídos, fíjense, algunos pólipos están contraídos y aquí hay unos que están ya expuestos, ¿no? Con los tentáculos abiertos. Ok, hay otros, los que tienen que crecen en forma de láminas, ¿verdad? Que son en este caso, o tipo plato. Nos encontramos los agaricias, del género agaricia. ¿Okay? Fíjense que parecen como, son como unas láminas en el agaricia agaricitis. Bueno, esta especie tiene la cualidad de que puede tener diferentes formas de crecimiento. Entonces, pueden crecer perpendiculares al sustrato, como es el caso del lado izquierdo. ¿Okay? Y el del medio, justamente. Están creciendo las hojas, vamos a hacer así, las láminas están creciendo perpendicularmente. Okay. Fíjense en este caso, ¿okay? Vemos que aquí hay un punto como de unión con el sustrato y las láminas, ¿okay? Fíjense, las láminas están creciendo perpendicularmente. ¿Okay? Hay un carácter taxonómico en el campo que uno puede identificarlo fácilmente, es que en ambos lados de las hojas, de las láminas, tienes pólipos, o sea, tienes coralites. O sea, sí. Bueno, es como difícil que lo vean acá, pero créanme que si lo ves de este lado y lo ves internamente, el otro lado de la lámina también tienen coralites. ¿Okay? Hay unos que la Agaricia agaricitis también pueden crecer de forma incrustante, como es el caso del lado derecho, que hay justamente, bueno, en la parte superficial es lo que tienen los coralites como tal. El Agaricia agaricitis con esta forma incrustante es muy común observarlos. ¿Okay? Hay otro que es común, que es el Agaricia lamarqui, lo llaman también, creo que es oreja de elefante, creo que es la cosa. Que fíjense, son láminas como tal, a diferencia de la Agaricia agaricitis, por la parte de solo una parte de la lámina tienen los coralites, del otro lado no. A pesar, fíjense que está separado del sustrato. Ellos crecen, digamos, como que ya en la parte del talud, de la pared del arrecife, ¿verdad? Entonces, digamos que crecen como de su disposición es más como acostado. Bueno, ¿okay? Como si está en la pared, entonces tal vez ellos podrían sobresalir en ese pequeño relieve de la pared del arrecife, justamente para poder captar la luz del sol, ¿no? Este es bello. Bueno, entonces en los caracteres de las agaricias, si te vas a diferenciar en especie, un carácter taxonómico es justamente también como el patrón de los coralites, ¿verdad? Si vemos, en este caso la Agaricia agaricitis, le vemos, por ejemplo, se puede ver las cálices, ¿verdad? Cada pólipo alrededor con una pared de cálices, ¿verdad? En cambio, en la Agaricia lamarquis, le ve justamente, no tiene esa fusión de los cálices,
¿no? De un pólipo a otro. Entonces ves justamente valles y crestas seguidas y como paralelas. Si me pasan los ojos. A ver si me pasan los ojos ahí. Aquí está. Bueno, creo que ya llegó hasta ahí. Si lo detallan, fíjense las crestas, pueden encontrarse que están como unas paralelas a otras. ¿Sí? ¿Ok? Ok, los de tipo de que hay otros corales que crecen como tipo con forma de tipo de hongo, ¿ok? Ahí son muy comunes las micetofilias. También son como aplanadas, ¿verdad? Pero bueno, se caracterizan por presentar estas crestas. Los bordes de ellas de crecimiento son como ondeados, si se fijan acá. Y justamente aquí parecen como, a mí me recuerda mucho a los tipos, a los helechos, no sé si ustedes saben los helechos que tienen como los sobres. Bueno, estos punticos, ¿verdad?, que están acá, son justamente la boca de los pólipos, ¿no? Sí, claro, oye, mira, son espectaculares. Aquí hay uno, son raros, estas son especies raras. Ok. Aquí hay un esqueleto de un mesetofilia, de un fragmento, imagínense como un pedazo de torta de esta mesetofilia aquí así, ¿no? Es este segmento. Entonces aquí es el borde de crecimiento, ¿verdad? Que fíjense que es como ondeado, tienen las crestas como que van del centro de la colonia hacia afuera, ¿ok? Y entre cresta y cresta ven los cálices, bueno, los pólipos, ¿no? Como ese es los septos realmente, de esos pólipos. Hay varias especies, pero digamos que ya ellas son como, no son, digamos que no es la especie que va a construir, ¿ok? Porque como es rara, no crece, no tiene esos tamaños de colonia, llegan a crecer con esos tamaños de colonia como las orbicelas, por ejemplo. Entonces, están presentes en los arrecifes de coral, es un coral esclerantídeo, pero no es el que va a constituir o construir el gran arrecife de coral. ¿Okay? Son especies raras. Ajá, igual el coral de fuego, ¿no? Que lo habíamos hablado, ya lo dijimos la vez pasada, que no es un coral esclerantídeo como tal, es un falso coral, porque es un hidrocoral, ¿ok? Es un hidrocoral. Entonces, están varias especies en el Caribe, está el Elsicornis, que es ramificado, ¿verdad? Y termina como en ramas finitas, ¿ok? Hay otros, el Coplanata, que estas ramas son como planas, ¿ok? No terminan como en cachitos, como el Elsicornis, ¿okay? El Millepora Elsicornis. El Coplanata, y hay otra especie en Venezuela, como, ¿ah? Millepora escuarrosa. Sí, pero no es común aquí, es rara. Otro hidrocoral es el Stylaster, el Roseaus. Estos son coralitos pequeñitos, ¿verdad? Son muy crípticos en el arrecife. Ok. Sé que, bueno, tal vez están así como bombardeados un poco, pero lo que quiero que quede claro, o sea, digamos, mi finalidad es que se familiaricen un poquito con las formas de crecimiento, ¿no? Y con los caracteres taxonómicos como tal para poder diferenciar. Entonces me voy a ir, perdonen que me voy a ir para atrás. Ajá, justamente esta lámina. Esto es lo que yo quiero que ustedes les quede, ¿verdad? Que hay formas de crecimiento diferentes en los corales, ¿ok? Es un carácter taxonómico, aunque a una misma especie puede tener diferentes formas de crecimiento, como lo vimos, como la Agaricia agaricita, ¿verdad? Pero de forma general, lo podemos ya ir clasificando por su forma de crecimiento. ¿Quiero ir más allá? Bueno, busquen los patrones de cómo están de esos coralites, ¿no? Si son coralites en que ves perfectamente las paredes, ¿ok? Que están redonditos,
o si están unidos, ¿verdad? Tanto formando justamente esos meandros, ¿ok? Valles y crestas, ¿ok? Y más allá, ya el tamaño del coralite, ¿no? Si son grandes, si son pequeños, más o menos el tamaño. Son como los caracteres taxonómicos, como los más generales que les puedo dar en este curso, ¿no? Ir más allá es, claro que es posible, ¿no? Si ya tienes un fragmento, si tienes la duda, hay unos que estos son muy comunes y ya se han hecho guías, que son las que les iba a poner acá, que las encontré justamente así en la red. Están, y estas. Aquí está la dirección el link, pues, donde las encontré. Y son como guías, ¿no? Entonces, fíjense aquí, ella tiene varias láminas según las formas de crecimiento. Entonces, estos son los más comunes corales ramificados. Están los macróporas, el cervicornis, el palmata, los madrasis, ¿verdad? Este es el cervicornis, los porites, este otro madrasis y otros porites. Entonces, bueno, justamente es ver esas formas diferentes que se pueden diferenciar de una especie en otra, ¿no? A veces tenerlos todos juntos ahí, ya tú empiezas a ver esas diferencias. Hay otra lámina que ella, por ejemplo, unió aquí a todos los que tienen esas formas de crecimiento, esos patrones de meandros, ¿ok? Entonces ya los colpofilias, los pseudodiplorias, los disofilastreas, colocó también el dendrogira, que crea el coral pilar, pero por su patrón de, como están arreglados los coralites, ella lo coloca acá. Las micetofilias también las coloca acá, ¿ves? Estos tipo de montaña, monticulares, aquí están las orbicelas, el Montastrea cavernosa, los estefanoecoenias, ¿okay? Y los tipoplatos. Entonces ya aquí están las agaricias, las helioceris, ¿okay? Estas eran las que crecían perpendicular, ¿verdad? Aquí, ella puso en vez de tipo flor, pone que grandes pólipos. Y es verdad, el musa angulosa, fíjense el tamaño del pólipo, ¿verdad? Es grandísimo. Lo coloqué, lo juntó todos acá. El musa angulosa, el Esmelia fastigiata y los solitarios, los escolimias. Aquí, todos estos son escolimias. Y bueno, aquí un poquito para que vean los tamaños que pueden alcanzar una colonia de Acrópora palmata, aquí en el Caribe. Fíjense, este es un buzo y él está sobre la colonia de Acrópora palmata. Esto es una sola colonia. ¿Okay? Y esta era la foto que les había comentado la otra vez, se la quería buscar. Este es un arrecife del Caribe y esta que está acá, fíjense la escala, ¿no? El tamaño de esa colonia, comparada con el buzo. El buzo está al lado de la colonia, no hay una perspectiva que está mucho más allá, está al lado. Fíjense el pececito, miren el buzo, están como en la misma perspectiva, ¿no? El tamaño de la colonia de esto es Orbicela fabiolata, no hay duda. Entonces, claro, fíjense en este arrecife, identificar cada uno, ¿verdad? Tomar el tamaño, dónde llega una colonia, dónde llega otra. Tal vez en esta misma colonia tú la empiezas a revisar y me parece una isla, hay miles de organismos que están asociados a ella, bueno, que están creciendo en esas grietas o en esos espacios que están ya con coral muerto. Entonces es un mundo que puedes encontrar en una sola colonia, ¿no? Y bueno, aquí un poquito, esta es como el patrón de distribución, como una zonación, ¿okay? Según la profundidad de la distribución de las especies de coral. Entonces, vamos desde la zona más somera, ¿verdad? Cerca a la línea costera tenemos los manglares. Después siguen las fanerógamas y después comienza el arrecife de coral. Esta es la zona lagunar o la plataforma del arrecife, ¿verdad?
ahí, que es la zona más somera del arrecife, podemos encontrar, o es muy común encontrar, a los Acroporas palmata, a los corales ramificados, ¿okay? Entre ellos los Acroporas palmata, los Acroporas cervicornis, los Madrasis mirabilis. Son muy comunes, que ellos pueden abarcar y pueden, pueden formar, pueden hasta monopolizar, digamos, todo ese sustrato. Tienen una estrategia de crecimiento, estos ramificados, recuerden, ellos tienen una estrategia de crecimiento que es por fragmentación. Entonces, por eso viene una tormenta o un oleaje fuerte, fragmenta una de las ramas, y esa rama puede colonizar otra parte del sustrato, ¿verdad? Y va a formar otra colonia. Entonces, por lo general, o sea, ya ahí tendríamos que ver por análisis genético, ¿ok? Si son clones, todos los que están en esa misma zona, ¿ok? De una misma colonia, o pues ya hay una mezcla de genes. Son colonias diferenciales genéticamente. Seguido a esto, ya ellos pueden estar como de 1 metro a 3 metros de profundidad. A partir de los 6 metros podemos, generalmente podemos encontrar los que son los orbicelas anulares, que dan como los tipos pilares, ¿okay? Y ya a los 9 metros podemos encontrar los orbicelas fabiolatas, estas grandes formas de colonias monticulares. Y después si seguimos más, aumentamos la profundidad, encontramos hacia afuera del arrecife, ¿verdad? Es el talud del arrecife. Entonces, en general podemos encontrar colonias monticulares, y las musas angulosas, las micetofilias, las agaricias, okay, las agaricias malamares. Entonces sí, se puede ver que, bueno, también en la zona somera podemos encontrar los pseudodiplorias, los clivosas, en zonas más someras que las estrigosas, ¿okay? Entonces podemos ver que si uno puede caracterizar un arrecife de coral, ¿verdad? De forma, te lanzas una transecta perpendicular a la costa. Esa transecta perpendicular va a variar la profundidad. Entonces puedes diferenciar justamente esas zonas, esa zonación del arrecife de coral por las especies que vas a encontrar. Las transectas perpendiculares, o sea, las que te abarcan todas las profundidades del arrecife, es una forma como que la más rápida, digamos, para caracterizar un arrecife de coral. Ahora, cuando tú quieras ir más allá, o sea, ahí tú puedes lograr que, bueno, tú puedes decir, bueno, aquí hay diferentes zonas, está la zona somera, cresta y el talud, ¿no? Es unos valores muy, muy generales. Ya ahora, si tú puedes, quieres monitorear o quieres caracterizar más cada zona del arrecife, lo que se hace es hacer transectas paralelas a la costa, a la línea de la costa, ¿verdad? Manteniendo la misma profundidad para mantenerte en la misma zona del arrecife, ¿no? Entonces lanzas varias transectas, mínimo son 3 transectas de 10 metros mínimo. ¿Okay? Entonces, claro, es cuando cuesta. A 3 metros está bien, el aire te rinde, pero cuando quieres evaluar lo que es en la zona del talud del arrecife, que ya está más de los 10 metros de profundidad hasta 15 metros, o más, entonces ya ahí el aire no te va a rendir tanto, ¿ok? Y entonces tienes que hacer más buceo, más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, aquí hay unas guías comunes que también las encontré por internet, que las pueden ayudar para irse familiarizando con las especies de corales esperantes. Ok. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Algo? ¿Comentarios? ¿Han visto? ¿Los han visto? ¿No los han visto? ¿Han visto esta zonación? Tal vez sin querer, ¿verdad? Ahora, ya entiendo dónde voy a encontrar las acróporas o dónde voy a encontrar las barbicelas a lo largo de una arrecife de coral.
No sé si quieren comentar algo. Bueno, en los frailes sí he visto yo esa zonación. Pero ahorita como eso está destruido por la pesca, no se ve así. Sí. Sí, yo creo que aquí en la isla son más parches que uno llega a ver que la zonación como tal, ¿ok? Bueno, yo sí tuve la oportunidad de bucear en Cuares, ¿ok? Allá en Morrocoy. Sí. Y tuve la oportunidad de bucear en Bonaire. ¿En Bonaire? Sí. Uff. Hice una inmersión en Bonaire. Bueno, fuimos un fin de semana y fue un fin de semana buceando ahí en Bonaire. Y en Bonaire sí se ve esa zonificación claramente, porque son paredes de coral, igual que en los Roques. Sí. ¿Ok? En los Roques sí se ve la zonificación clarita que en Bonaire. Sí. Y hice una inmersión en Bonaire de noche. ¡Wow! Sí, no, eso fue súper espectacular. Que con un operador de buceo de ahí de Morrocoy, ¿okay? Él sacaba viajes a Bonaire y en una de esas me invitó y bueno, gracias a Dios, toco madera, tuve esa oportunidad. Pero aquí en la isla sí es verdad que he buceado en Cubagua y he buceado por aquí cerca de la isla, por la zona de Pampatar y de eso. Más que todo lo que uno llega a ver es parche. ¿Okay? Y una vez me sorprendí porque buceé al frente de Por la Mar, donde se estaba construyendo el puerto del crucero. Okay. Me tocó hacerle una inspección de supervisión al informe de supervisión ambiental que habían presentado y me tocó casi al frente, ¿ok? Y me sorprendí que llegué a ver corales cerébricos, parches de corales cerébricos, que digo yo, como 1 kilómetro más o menos de la costa. Sí, a veces uno se da unas sorpresas así tal cual, ¿no? Sí. Sí, eso tiene que... qué chévere, o sea, me encanta que comentas esto porque justamente este patrón que tú ves acá es un arrecife desarrollado, o sea, son esas formaciones arrecifales, como tú acabas de decir, de Bonaire, los Roques, ¿ok? Que vas a poder ver esa zonación como tal, ¿no? Y en algunas partes, o sea, no en todos los Roques vas a ver un talud. No. ¿Okay? En mismo Morrocoy, en Cuare, tal vez ves ese talud o ves esas, puedes llegar tal vez a ver en Cuare, en Cayo Sur, que es uno de los sitios más bonitos de Morrocoy, todavía algo, llegas a ver este talud, esta pared es puras orbenceras fabriolatas. Es una pared como tal, o sea, que puede llegar de, no sé, de 9 metros hasta 12 metros de profundidad. Y es puras orbiceras faviolatas. Ahora, yo buceé en un bajo que está fuera de Morrocoy, ¿ok? No todo el mundo llega ahí, porque en verdad que el oleaje es duro, ¿okay? Pero yo quedé fascinado en ese bajo. O sea, ese bajo, cuando yo buceé, ya mejor no digo los años, pero estaba completamente vivo y sano, sin las afectaciones que tenía Morrocoy, y era espectacular. O sea, ahí yo vi montaña de coral, pues eso es lo que usted dice de 2 metros de altura, porque el bajo precisamente está como nosotros bajamos como 10 metros de profundidad más o menos, ¿ok? 10, 12 metros de profundidad. Bajamos nosotros o sea, lastimosamente no tenía yo cámara submarina en ese momento. Bueno, pero el recuerdo, Harlan, no, el recuerdo es espectacular, eso nunca se me va a olvidar. Quizás es uno de los sitios más bonitos donde yo he buceado, que he visto arrecife de coral. Es más, no me iba a meter al agua,
El viaje fue tan duro en la lancha que cuando